Buenas tardes a todos, mi nombre es Florencia Acevedo y hoy voy a presentar mi trabajo final sobre la materia Futuros, Opciones y Swaps para la maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. El objetivo principal no es simplemente realizar un reporte de research descriptivo, sino proponer una solución de inversión robusta bajo un enfoque de macrofinanzas integradas. Como veremos a lo largo de la presentación, el trabajo sigue una lógica muy simple. Primero, parto de un análisis del contexto macroeconómico para entender el escenario en el que se encuentran los mercados. A partir de ese diagnóstico, construyo una visión de equilibrio general a 6 meses y finalmente traduzco esa visión en una cartera de 10 ETF globales, protegida mediante una estrategia de cobertura, una especie de vacuna financiera diseñada con el modelo de Black-Scholes. Si empezamos por Estados Unidos, la realidad es que la economía sigue sorprendiendo por su fortaleza. El mercado laboral se mantiene muy sólido, con un desempleo alrededor del 4,2, y eso hace que el consumo siga siendo fuerte. Ahora bien, esa misma fortaleza también dificulta la baja de la inflación, sobre todo en el sector de servicios. Por eso la Reserva Federal sigue siendo muy cautelosa con las decisiones que toma y se mantiene muy al pendiente de los nuevos datos que van apareciendo. Pero hay otro punto que me parece importante destacar, que es el del déficit fiscal, justamente. El déficit viene mostrando bastante volatilidad y eso empieza a generar preocupación en el mercado sobre la sostenibilidad de la deuda. Como consecuencia, las tasas de largo plazo tienden a mantenerse elevadas. Pero hay un factor adicional que atraviesa todo este escenario y que es, a mi criterio, uno de los más importantes focos de incertidumbre, y es justamente el conflicto geopolítico de Medio Oriente. La posibilidad de que el conflicto afecte el estrecho de Hormuz, justamente por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es un shock muy fuerte que interrumpió la economía global y afectó el proceso de desinflación que veníamos observando en la economía global. Sin ir más lejos, en mayo de 2026 la inflación en Estados Unidos alcanzó el 4,1 interanual y esto se ve directamente reflejado por el aumento en los precios de la energía. Además, en Europa esto fue incluso peor, el impacto fue mayor debido a la dependencia energética, lo que llevó al Banco Central Europeo a elevar su protección de inflación al 3%. Frente a este escenario, justamente mi conclusión es que las tasas de interés se van a mantener altas más tiempo, por lo que el posicionamiento de la cartera busca aprovechar el crecimiento del sector tecnológico, pero al mismo tiempo también mantener una protección sólida sobre posibles eventos geopolíticos extremos. A continuación voy a explicar mi view para el equilibrio general de los próximos 6 meses. Con este diagnóstico como punto de partida paso a construir una visión de inversión para los próximos 6 meses. Mi hipótesis central es que la economía global va a seguir creciendo, aunque el crecimiento no será homogéneo. Por el contrario, espero una elevada dispersión entre sectores, donde algunos continúen liderando el desempeño mientras que otros enfrenten un contexto mucho más desafiante. En cuanto a la inflación y las tasas de interés, considero que el proceso de desinflación va a ser gradual e irregular. Es decir, seguirá disminuyendo pero de una manera más lenta y con episodios de persistencia. Al mismo tiempo, el deterioro fiscal de Estados Unidos y esa inflación todavía elevada hacen pensar que las tasas de largo plazo permanecerán altas por bastante tiempo, por lo que no espero una flexibilización monetaria rápida. Si pasamos al plano sectorial, sigo viendo a la inteligencia artificial como la tendencia estructural más importante de esta década. Sin embargo, también creo que las valuaciones actuales son exigentes y que el sector es especialmente sensible a los movimientos en las tasas de interés. Por eso la exposición debe ser significativa pero controlada y bien diversificada, evitando una concentración excesiva. Ahora bien, donde mi visión se diferencia con mayor claridad es en el sector energético. Considero que la incertidumbre alrededor del petróleo refuerza la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más estables. En este contexto, la energía nuclear
cobra un rol estratégico y por esta razón el uranio se convierte en un activo con un potencial particularmente atractivo para capturar esta transición. Y por último, mantengo una perspectiva favorable para el oro. En un escenario caracterizado por un elevado déficit fiscal en Estados Unidos, como ya mencioné anteriormente, las tasas de interés altas y la incertidumbre geopolítica persistente, considero que el rol del oro continúa siendo una de las principales reservas de valor y un activo clave en una cartera defensiva. Una vez definido el escenario macroeconómico, traducí esta visión a una cartera de 10 ETF. Utilicé un capital teórico de $1.000.000. Utilicé el S&P como ancla para el cálculo de los betas. Y la idea no fue elegir los activos con un mayor rendimiento esperado, sino construir un portafolio donde cada uno cumpla una función específica y complementen al resto. Como ya mencioné, el S&P es el corazón de la cartera, representa el mercado estadounidense en su conjunto, por eso funciona como ancla del portafolio. Y también es el activo sobre el que implemento la estrategia de cobertura mediante opciones. También elegí el QQQ porque me da una exposición al principal motor de crecimiento estructural de esta década, que es la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas. Lo incorporo porque creo en esa tendencia, pero con un peso controlado debido a su mayor volatilidad. Elegí también el TLT, incorpora bonos del Tesoro estadounidense de largo plazo y su función es equilibrar la cartera y ofrecer el potencial de apreciación si las tasas comienzan a bajar o si aumenta la búsqueda de activos de refugio. También elegí el uranio, como había mencionado anteriormente, porque refleja una de las principales apuestas del trabajo, la energía nuclear. Mi hipótesis es que el crecimiento de la inteligencia artificial también va a requerir mucha más energía y el uranio puede beneficiarse directamente de esa tendencia. También incorporé, para proteger al portafolio frente a la incertidumbre, incorporé 2 ETF vinculados al oro. Uno es el GLD, que representa el oro físico y actúa como reserva de valor, mientras que el GDX invierte en compañías mineras, ofreciendo un mayor potencial de suba cuando el precio del oro aumenta. También incorporó XLI, que representa el sector industrial y permite capturar una eventual recuperación de la inversión y la actividad manufacturera. Además, incorporé XLP, que reúne empresas de consumo básico y aporta estabilidad en escenarios de mayor incertidumbre económica. Por último, agregué el BEA y de EEM, de Vanguard Developed Markets y de Emerging Markets. Los agregué por una cuestión de diversificar geográficamente la cartera. Brinda exposición a mercados desarrollados fuera de Estados Unidos, principalmente en Europa y en Japón, mientras que el IEM incorpora mercados emergentes como Asia y Latinoamérica. Ambos tienen un peso moderado, sí, porque aumentan la diversificación sin asumir un riesgo excesivo. En cuanto al análisis de los parámetros de riesgo, realicé un análisis exhaustivo sobre los parámetros de riesgo justamente. He realizado un análisis técnico riguroso estimando los betas y la volatilidad histórica. Los resultados muestran una heterogeneidad marcada, mientras que el XLP tiene un beta casi nulo, 0,01. El uranio, por su parte, registra un beta más alto, de 2,66, reflejando una sensibilidad a las expectativas de inversión energética. Esta dispersión es la que justifica que no busquemos minimizar el riesgo absoluto, sino construir una arquitectura donde los activos respondan de manera diferenciada, permitiendo que la cobertura del collar haga su trabajo. Bueno, una vez definida la cartera, justamente el siguiente paso fue protegerla. Para esto utilicé una estrategia collar que combina dos operaciones. Por un lado, compro una opción put que funciona como un seguro por si el mercado cae, y por otro vendo una opción call con la que obtengo una prima que ayuda a financiar ese seguro.
En este caso, el put se ubicó un 3% por debajo del precio actual del activo, mientras que la call se vendió un 8% por encima. Con esta combinación, acepto limitar una parte de las ganancias, de la ganancia potencial, a cambio de reducir significativamente el costo de la cobertura. Lo más interesante de esta estrategia es justamente ese equilibrio. Gran parte del costo del seguro se financia con la prima que recibo al vender el call. Como resultado, logro proteger el portafolio con un costo neto muy bajo, apenas de un 0,14% de su valor. Bueno, una vez construida la cartera, diseñada la cobertura, quise evaluar cómo se comportaría frente a distintos movimientos del mercado. Para esto realicé un análisis de escenarios, simulando subas y bajas del 10% sobre el índice S&P. Es decir, utilicé un escenario base, ceteris paribus, sin cobertura, sin nada, un escenario lower bound, un escenario base, escenario con cobertura, pero sin que nada pase. El resultado del análisis fue que el primer escenario en un mercado prácticamente sin cambios, en ese caso el único impacto sobre la cartera es el costo de implementar la cobertura. Es como vimos es muy bajo, es de apenas el 0,4% del valor del portafolio. El segundo escenario, el del lower bound, que representa una caída del mercado, y acá es donde realmente se aprecia el valor de la estrategia. Si la cartera no estuviera protegida, las pérdidas serían considerablemente mayores. Sin embargo, cuando el mercado cae, las opciones put comienzan a actuar como un seguro y limitan la pérdida máxima del portafolio a apenas un 3,8%. En el caso de mi capital representaba $37.000. Lo que demuestra que la cobertura cumple exactamente el objetivo por el cual fue diseñada, que es preservar el capital en un escenario adverso. Después analicé el escenario que considero más probable para los próximos 6 meses, que es el escenario base que planteo a partir del diagnóstico macroeconómico. Bajo esta hipótesis, la cartera obtiene un rendimiento cercano al 6%, capturando el crecimiento esperado de los activos seleccionados sin resignar una protección eficiente. Finalmente, evalué también el escenario muy optimista, donde el mercado sube con fuerza. En ese caso, la cartera sigue generando una rentabilidad cercana al 10%, que en mi caso era $97.000 más o menos. Es cierto que parte de la ganancia queda limitada porque vendimos call, pero esa limitación fue una decisión deliberada. Preferí resignar una parte del rendimiento extraordinario en escenarios muy favorables a cambios de reducir significativamente el riesgo de pérdidas en escenarios negativos. En definitiva, el análisis de escenarios confirma la idea central del trabajo. La estrategia Collar no busca maximizar el rendimiento en cualquier circunstancia, sino mejorar la relación entre riesgo y retorno. Es decir, aceptar una pequeña renuncia al potencial de ganancias para obtener una protección muy valiosa cuando el mercado atraviesa periodos de elevada volatilidad. Justamente son instrumentos de cobertura. Bueno, ya más que nada para concluir este video, quería mencionar que este trabajo pone de manifiesto que la construcción de un portafolio eficiente en el siglo XXI requiere la integración inseparable de análisis macroeconómico con ingeniería financiera, justamente. Hemos demostrado que es posible estructurar una cartera que capture tendencias como la inteligencia artificial y a la vez la transición con la energía nuclear, sin quedar a merced de la alta volatilidad intrínseca. La utilización de derivados bajo los preceptos de Black-Scholes deja de ser un instrumento simplemente teórico para convertirse en una herramienta de administración de riesgo profesional y convincente para terceros. Un diseño de Collar eficiente permite establecer límites explícitos de P&L, transformando una distribución de retornos incierta en una estructura de riesgos controlada,
consistente con nuestra tesis macroeconómica.